Nuestra iglesia hoy 22 de julio recuerda a Santa María Magdalena, discípula del Señor. Al celebrar a Santa María Magdalena debemos referirnos a tres personajes bíblicos que algunos identifican en una sola persona: María Magdalena, María la hermana de Lázaro y Marta y la pecadora anónima que unge los pies de Jesús. María Magdalena aparece en varias escenas evangélicas. Ocupa el primer lugar entre las mujeres que acompañan a Jesús. Está presente durante la pasión y al pie de la cruz con la madre de Jesús. Observa cómo sepultan al Señor, llega antes que Pedro y que Juan al sepulcro en la mañana de la Pascua. Es la primera a quien se le aparece Jesús resucitado. Aunque no lo conoce y lo confunde con el hortelano, es enviada a ser apóstol de los apóstoles. Tanto Marcos como Lucas nos informan que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. María de Betania es la hermana de Marta y Lázaro. Aparece en el episodio de la resurrección de su hermano. Derrama perfume sobre el Señor y le seca los pies con sus cabellos. Escucha al Señor sentada a sus pies y se lleva la mejor parte, mientras su hermana Marta trabaja. Finalmente hay un tercer personaje, la pecadora anónima que unge los pies de Jesús en casa de Simón el fariseo. Por otra parte, los 7 demonios de Magdalena podían significar un grave pecado del que Jesús la habría liberado. No hay que olvidar que Lucas presenta a María Magdalena a renglón seguido del relato de la pecadora arrepentida y perdonada. San Juan, al presentar a los 3 hermanos de Betania, Marta, María y Lázaro, dice que María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Además, en el mismo Evangelio de Lucas, inmediatamente después del episodio de la unción, se nos presenta a María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Y por último, en el mismo Evangelio de San Lucas, pocos capítulos después, María, hermana de Marta, aparece escuchando al Señor sentada a sus pies. Por ello, actualmente se considera que la identificación entre Magdalena, la pecadora, y María es más bien una confusión sin ningún fundamento. No hay dudas de que la Iglesia, a través de su liturgia, ha optado por la distinción entre Magdalena, María de Betania y la pecadora, de modo que hoy podemos asegurar que María Magdalena, por lo que nos cuenta la Escritura y por lo que nos afirma la liturgia, no fue pecadora pública, adúltera ni prostituta, sino solo seguidora de Cristo, de cuyo amor ardiente fue contagiada, para anunciar el gozo pascual a los mismos apóstoles. Los textos bíblicos que proclaman en su memoria, que se celebra el 22 de julio, hablan de la búsqueda del amado de mi alma, o de la muerte y resurrección de Jesús como misterio de amor que nos apremia a vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. El evangelio que se proclama en la misa, es decir, el relato pascual en que Magdalena aparece como primera testigo de la resurrección de Jesús, lo proclama Maestro y va a anunciar a todos que ha visto al Señor. Finalmente mencionemos que el culto a Santa María Magdalena es muy antiguo, ya que la Iglesia siempre veneró de modo especial a los personajes evangélicos más cercanos a Jesús. La fecha del 22 de julio, como su fiesta, ya existía antes del siglo X en Oriente, pero en Occidente ese culto no se difundió hasta el siglo XII, reuniendo en una sola persona a las 3 mujeres que los orientales consideraban distintas y veneraban en diversas fechas. A partir de la Contrarreforma, el culto a María Magdalena, pecadora perdonada, adquiere aún más fuerza. Finalmente, cabe mencionar que el apelativo Magdalena significa de Magdala, ciudad que ha sido identificada con la actual Tarichay al norte de Tiberíades, junto al lago de Galilea.